Bienvenidos un día más a nuestro canal, el rincón donde exploramos las historias más apasionantes, los personajes más complejos y, por supuesto, esos giros argumentales que nos dejan sin aliento. Hoy prepárense para un viaje emocional, porque vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de Turquía al rojo vivo, amores prohibidos que te harán llorar. Sí, como lo oyen, hoy vamos a hablar de esas novelas que nos han robado el sueño, esas historias de amor que desafían las convenciones, que luchan contra viento y marea y que inevitablemente nos hacen soltar alguna que otra lágrima, e incluso sollozos desconsolados. Y antes de que nos adentremos en este mar de sentimientos, quiero recordarles que si son tan fans como nosotros de las series turcas, de las intrigas palaciegas y de los galanes con miradas intensas, no duden en suscribirse al canal. Tenemos un montón de contenido preparado para ustedes. Además, activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo. Prometo que no se arrepentirán. Ahora sí, arranquemos. En Turquía, el drama está en el aire, la pasión corre por las venas y los amores prohibidos son casi un género en sí mismo. Y es que, ¿a quién no le atrae una historia donde el amor se enfrenta a obstáculos insuperables? Ya sea por diferencias sociales, tradiciones familiares, secretos oscuros o incluso por la propia moral, estos romances nos demuestran que el amor, a veces, no es suficiente. Empecemos hablando de una serie que seguramente ya conocen y que ha roto récords de audiencia en todo el mundo, Amor Eterno. Ay, Nihan Kemal. Su historia es un claro ejemplo de amor prohibido desde el principio. Ella, una joven de una familia rica, y él, un ingeniero de minas de clase humilde. Sus mundos chocan y se enamoran perdidamente, pero la presión familiar y las circunstancias de la vida los separan. Nihan se ve obligada a casarse con Emir, un hombre poderoso y obsesionado con ella, mientras que Kemal se marcha a buscar fortuna y regresa años después, convertido en un hombre influyente pero con el corazón lleno de rencor y sed de venganza. Imagínense el drama. El amor entre ellos sigue latente pero está contaminado por el resentimiento, la traición y el peligro constante que representa Emir. Cada encuentro es una tortura, cada mirada un recordatorio de lo que pudo ser y no fue. Y prepárense porque el final del final es para agarrar pañuelos y llorar a moco tendido. Pero vayamos un poco más profundo en Amor Eterno. La riqueza de esta serie no reside solo en la historia central de Nihan y Kemal, sino también en la complejidad de los personajes secundarios. Emir, el antagonista principal, no es simplemente un villano caricaturesco. Es un hombre profundamente herido, obsesionado por el amor no correspondido y consumido por un deseo de control que lo lleva a tomar decisiones extremas. Su relación con Nihan es un juego psicológico constante, donde la manipulación y la intimidación son sus principales armas. Y a pesar de su maldad, en algunos momentos podemos vislumbrar una vulnerabilidad que nos hace cuestionar nuestra percepción de él. ¿Es realmente malvado o es simplemente un producto de sus circunstancias? En contraste, Kemal encarna el arquetipo del héroe romántico, el hombre justo y honesto que lucha contra la adversidad para defender su amor. Sin embargo, su sed de venganza lo transforma, lo corrompe y lo aleja de la persona que era. La serie explora cómo el dolor y la ira pueden nublar el juicio y llevarnos a cometer actos que contradicen nuestros principios. Y esa transformación es lo que lo convierte en un personaje tan fascinante y humano. La química entre Burak Ozcivit y Neslihan Atagul es innegable. Sus miradas, sus gestos, sus silencios, todo transmite la intensidad del amor que sienten el uno por el otro, un amor que desafía todas las barreras y que persiste a pesar del tiempo y la distancia. Pero Amor Eterno también es una crítica a las diferencias sociales y a la opresión familiar. La serie denuncia cómo las ambiciones y los prejuicios de las familias pueden destruir la felicidad de sus miembros. Y si aún no han visto el final, les advierto que se preparen para una montaña rusa de emociones. Es un final agridulce, desgarrador, pero también esperanzador. Un final que nos recuerda que el amor verdadero es eterno, incluso más allá de la vida. Otra serie que nos dejó marcados es Fatma Gul. Esta es una historia mucho más cruda y realista, que aborda temas muy delicados como el abuso y la violación. Fatma Gul es una joven inocente que vive en un pueblo costero y está comprometida con su amor de infancia. Sin embargo, su vida da un giro trágico cuando es brutalmente agredida por un grupo de jóvenes adinerados. Después de la agresión, uno de los perpetradores, Kerim, se siente atormentado por la culpa y se ve obligado a casarse con Fatma Gul para reparar el daño. Imagínense el infierno que viven ambos. Ella, traumatizada y con el alma rota,
lo odia con todas sus fuerzas. Él, arrepentido y atormentado, intenta ganarse su perdón. Esta no es una historia de amor romántica al uso, sino una historia de superación personal, de lucha contra la injusticia y de cómo el amor puede florecer incluso en las circunstancias más adversas. Es un amor prohibido por el dolor, por el trauma y por la desconfianza, pero que poco a poco va encontrando un camino hacia la sanación. Fatmagul va más allá de un simple drama romántico. Es una denuncia social, un grito de auxilio para todas las víctimas de violencia sexual. La serie aborda las consecuencias devastadoras de la agresión en la vida de Fatmagul, mostrando su lucha por recuperar su dignidad y su autonomía. La interpretación de Beren Saat como Fatmagul es simplemente magistral. Transmite el dolor, la rabia, el miedo y la desesperación de su personaje con una intensidad que te llega al corazón. Pero Fatmagul también es una historia de esperanza. A través de la relación entre Fatmagul y Kerim, la serie nos muestra que el amor puede ser un camino hacia la sanación, que el perdón es posible y que la vida puede seguir adelante incluso después de la tragedia. Kerim, interpretado por Engin Akyurek, es un personaje complejo y atormentado. Si bien es uno de los agresores de Fatmagul, sufre enormemente por lo que hizo y está dispuesto a hacer todo lo posible para reparar el daño. Su amor por Fatmagul es puro y desinteresado, un amor que se basa en el respeto, la comprensión y la empatía. La serie también critica la impunidad y la corrupción que a menudo rodean los casos de violencia sexual. Los agresores de Fatmagul, pertenecientes a familias adineradas y poderosas, intentan escapar de la justicia utilizando su influencia y su dinero. Fatmagul nos recuerda que es fundamental luchar contra la impunidad y garantizar que las víctimas reciban el apoyo y la justicia que merecen. La serie generó un gran debate en Turquía sobre la violencia contra las mujeres y la necesidad de proteger a las víctimas. Se convirtió en un símbolo de la lucha por la justicia y la igualdad de género. Ahora hablemos de una serie que mezcla el drama familiar con el amor prohibido y que te atrapa desde el primer minuto, Erkay. Aquí tenemos a Reyyan y Miran. Reyyan es la nieta de la familia Sadoglu, una de las más poderosas de Mardin, pero es maltratada y despreciada por su propio abuelo. Miran, por otro lado, es un joven vengativo que planea destruir a la familia Sadoglu, creyendo que son responsables de la muerte de sus padres. Para llevar a cabo su venganza, Miran se casa con Reyyan, pero pronto se enamora perdidamente de ella. ¡Boom! Amor y venganza, un cóctel explosivo. Miran se debate entre el amor que siente por Reyyan y el deseo de cumplir su venganza, mientras que Reyyan lucha por creer en el amor de Miran y por superar el dolor de la traición. Esta serie es un torbellino de emociones, con giros inesperados y personajes complejos que te hacen cuestionar todo el tiempo quiénes son los buenos y quiénes los malos. Además, los paisajes de Mardin son espectaculares, un verdadero deleite visual. Erkay te sumerge en un mundo de tradiciones ancestrales, de clanes familiares enfrentados y de un amor que nace en medio del odio. La serie explora la complejidad de las relaciones familiares, el peso del pasado y la dificultad de romper con las cadenas de la venganza. Reyyan, interpretada por Ebru Şahin, es una joven inocente y bondadosa que sufre el maltrato de su abuelo y la indiferencia de su familia. Su encuentro con Miran, interpretado por Aknan Zu, cambia su vida para siempre. Miran es un personaje atormentado por el pasado, consumido por el deseo de vengar la muerte de sus padres. Su plan es seducir a Reyyan para luego abandonarla y humillar a la familia Sadoglu. Sin embargo, el amor que siente por Reyyan lo transforma, lo obliga a cuestionar sus motivaciones y a elegir entre la venganza y la felicidad. La serie nos plantea la pregunta de si el amor puede realmente superar el odio y si es posible romper con las cadenas del pasado. Erkay también destaca por su espectacular fotografía y sus impresionantes paisajes. La ciudad de Mardin, con su arquitectura otomana y sus paisajes desérticos, se convierte en un personaje más de la serie. La música, con sus melodías tradicionales y sus ritmos apasionados, contribuye a crear una atmósfera única y envolvente. La serie ha sido un éxito internacional, cautivando a audiencias de todo el mundo con su historia de amor y venganza. Y no podemos olvidarnos de Sila, cautiva por amor. Esta es una historia que nos transporta a las tradiciones ancestrales de Turquía, donde el honor y la lealtad a la familia lo son todo. Sila es una joven que fue vendida cuando era niña a una familia rica de Estambul. Años después se ve obligada a regresar a su pueblo natal para casarse con Boran, el jefe de una tribu, para salvar a su hermano de una muerte segura.
Sila, acostumbrada a la vida moderna y a la libertad, se siente atrapada en un mundo de tradiciones arcaicas y costumbres opresivas. Boran, por su parte, es un hombre honorable y respetado, pero también está atado a las leyes de su tribu. Su matrimonio es un pacto, una obligación, pero poco a poco el amor empieza a florecer entre ellos. Un amor prohibido por las diferencias culturales, por las tradiciones y por la lucha de Sila por defender su libertad y su independencia. Esta serie nos muestra la belleza de las tradiciones turcas, pero también sus aspectos más oscuros y la dificultad de conciliar el amor con el honor. Sila, cautiva por amor, nos adentra en un mundo desconocido, donde las tradiciones tribales rigen la vida de las personas. La serie aborda temas como el matrimonio forzado, el honor familiar y la lucha por la igualdad de género. Sila, interpretada por Cansu Dere, es una joven moderna e independiente que se ve obligada a renunciar a su libertad para salvar a su hermano. Su llegada a Mardin, un pueblo aislado donde las costumbres ancestrales están profundamente arraigadas, provoca un choque cultural. Boran, interpretado por Mehmet Akif Alakurt, es un hombre honorable y respetado, pero también está atado a las leyes de su tribu. Su matrimonio con Sila es un deber, una obligación que debe cumplir para mantener el equilibrio y la paz en su comunidad. Sin embargo, la llegada de Sila a su vida lo transforma, lo obliga a cuestionar sus creencias y a luchar por un futuro diferente. La serie nos muestra la evolución de la relación entre Sila y Boran, desde el odio y la desconfianza hasta el amor y el respeto mutuo. Sila, cautiva por amor, también critica las prácticas opresivas que sufren las mujeres en algunas comunidades turcas. Sila se convierte en un símbolo de la lucha por la libertad y la independencia de las mujeres, desafiando las tradiciones y luchando por sus derechos. La serie generó un gran debate en Turquía sobre la necesidad de proteger a las mujeres y de garantizar su igualdad de oportunidades. Por supuesto, hay muchísimas más series turcas con amores prohibidos que nos han hecho vibrar, como Aşk Memnu, una historia de adulterio y pasión que escandalizó a la sociedad turca, o Medcezir, una adaptación turca de la serie americana DOC, donde las diferencias sociales y los secretos familiares ponen a prueba el amor entre Yaman y Mira. Aşk Memnu es un clásico de las series turcas, una historia de pasión y traición que sigue cautivando a audiencias de todo el mundo. La serie narra la historia de Biter, una joven hermosa y ambiciosa que se casa con Adnan, un viudo rico y mayor que ella. Biter se siente atraída por la riqueza y el estatus social de Adnan, pero no lo ama. En la mansión de Adnan, Biter conoce a Belul, el joven y atractivo sobrino de su marido. Entre ellos surge una atracción irresistible, un amor prohibido que amenaza con destruir sus vidas. Aşk Memnu explora temas como el adulterio, la ambición, la soledad y la búsqueda de la felicidad. La serie es una crítica a la hipocresía de la alta sociedad turca, donde las apariencias lo son todo. La interpretación de Beren Saat como Biter es simplemente espectacular. Transmite la pasión, la frustración y la desesperación de su personaje con una intensidad que te deja sin aliento. Medcezir, por otro lado, es una adaptación turca de la serie americana DOC. La serie narra la historia de Yaman, un joven problemático que vive en un barrio pobre de Estambul. Su vida cambia cuando conoce a Selim, un abogado rico y influyente que lo adopta y lo lleva a vivir a su mansión en Altınköy, un barrio exclusivo donde viven las familias más ricas de la ciudad. En Altınköy, Yaman conoce a Mira, una joven hermosa y popular que pertenece a una familia adinerada. Entre ellos surge un amor a primera vista, un amor que debe superar las diferencias sociales, los secretos familiares y las intrigas de la alta sociedad. Medcezir es una serie juvenil que aborda temas como la amistad, el amor, la familia y la lucha por encontrar el propio camino. La serie también critica las desigualdades sociales y la superficialidad de la alta sociedad. Y es que al final, ¿qué tienen estas historias que nos enganchan tanto? Yo creo que es esa mezcla de drama, pasión, intriga y sobre todo, la esperanza de que el amor pueda superar todos los obstáculos. Nos gusta ver a personajes que luchan por su felicidad, que desafían las normas y que se atreven a amar a pesar de todo. Nos identificamos con sus miedos, sus sueños y sus frustraciones. Y aunque a veces sufrimos con ellos, al final esperamos que el amor triunfe. Estas series nos ofrecen una ventana a otra cultura, nos permiten explorar diferentes perspectivas y nos hacen reflexionar sobre nuestras propias vidas. Hemos recorrido juntos un camino lleno de amores prohibidos, de lágrimas y de emociones intensas. Espero que hayan disfrutado de este viaje tanto como yo.
Hemos visto que las series turcas nos ofrecen historias complejas y apasionantes, donde el amor se enfrenta a desafíos que ponen a prueba a los personajes y nos hacen reflexionar sobre nuestras propias vidas. Estas series son un reflejo de la sociedad turca, de sus tradiciones y de sus conflictos. Nos muestran la belleza de sus paisajes, la riqueza de su cultura y la complejidad de sus relaciones humanas. Gracias por acompañarme hasta el final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que se hayan sentido identificados con alguna de estas historias. Si es así, no duden en dejarme un comentario abajo contándome cuál es su serie turca favorita y cuál es el amor prohibido que más les ha marcado. Me encanta leer sus opiniones. Y si hay alguna otra serie que creen que debería haber incluido en este vídeo, no duden en dejarla en los comentarios. Siempre estoy buscando nuevas recomendaciones. Y ahora sí, antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ningún contenido. Tenemos muchas más series turcas y dramas esperando por ustedes. Hasta la próxima. Que tengan un día lleno de amor y de buenas series. No olviden que el drama turco siempre tiene algo nuevo que ofrecernos, una nueva historia que nos tocará el corazón y nos hará reflexionar sobre el amor, la vida y la sociedad. Hasta pronto.